alabar su nombre. En la mañana de hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un texto que está en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y yo he titulado este sermón de esta mañana, el contenido bíblico de la Navidad. El contenido bíblico de la Navidad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Amén. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por congregar pecadores culpables como nosotros en este lugar para adorar a un Dios 3 veces santo. Señor, nosotros podemos acercarnos a ti como tus hijos. Podemos clamar a ti y decirte, Abba Padre. No por nada que nosotros hemos hecho, sino porque en tu gracia tú has manifestado misericordia en la persona de Cristo. Así que en esta mañana nosotros, con esta confianza que tenemos de acercarnos a ti, oramos para que al proclamar ese bendito mensaje que reconcilia al hombre contigo, tú imparta gracia a tu siervo. Señor, es tu palabra, es tu verdad, y tú has querido llevar este mensaje en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Así que a ti clamamos, derrama tu Santo Espíritu en esta mañana para que tu siervo hable tu palabra como debe hablar y para que tu pueblo sea edificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, cuando nosotros leemos esta carta de Juan, nosotros vemos en el fondo una intención de dar a conocer la persona de Cristo como una persona real, como una persona histórica. Y eso se debe a que en la época en que Juan escribió, había una herejía denominada docetismo que decía que Cristo realmente no había sido una persona real, sino que él era como una especie de fantasma. Así que él podía aparecerse o manifestarse como un hombre ante las demás personas y darle a ellos la impresión de que él era un hombre común y corriente. Por eso Juan habla de aquellos que niegan que Jesucristo había venido en carne y sangre. Y dice, no le crean a esa gente,
porque eso es una mentira de Satanás. Y él comienza justamente esta carta dando una descripción que inmediatamente hace que uno piense en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1, donde nos habla prácticamente acerca de lo mismo. La doctrina de la encarnación, mis hermanos, es una doctrina esencial para nuestra comprensión de lo que es el Evangelio. Y Juan, aquí en esta carta, está diciendo a estos hermanos a quienes escribe: este es el mensaje que nosotros os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje que os anunciamos? Que Dios mismo se hizo carne. Dios entró en la historia humana. Dios vino y vivió entre nosotros de una manera real, de una manera histórica. Y eso es lo que nosotros vamos a estar contemplando en esta mañana. Y este pasaje, mis hermanos, hay 4 grandes verdades sobre la Navidad que yo quisiera compartir con ustedes. 4 grandes verdades que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, la Navidad bíblica nos muestra que la encarnación es un hecho histórico. La Navidad bíblica nos muestra que la encarnación es un hecho histórico. Cuando nosotros vemos cómo el mundo pinta la Navidad, a veces da la impresión de que todos los cuentos que la gente se ha inventado alrededor de la Navidad están a la misma categoría de lo que realmente sucedió con el nacimiento de Cristo. ¿Cuántas historias nosotros vemos que la gente se inventa acerca de lo que es la Navidad? A tal punto que quizá mucha gente llega a pensar que la Navidad es Santa Claus. Y cuántas cosas, historias como esta, que el mundo se ha inventado. Pero lo que nosotros vemos, hermanos, aquí en este texto, es que lo que existía desde el principio se ha manifestado, como él dice, en el versículo 2 dice: pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio ya el Verbo era, dice Juan. Y esto, mis hermanos, parece un eco de lo que es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo Dios creó los cielos y la tierra? A través de su palabra. Así que Juan nos está diciendo: en el principio ya el Verbo existía. Por la fe entendemos haber sido creado los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Dios existe desde toda la eternidad. El Verbo ya estaba cuando todas las cosas fueron llamadas a la existencia. Dios, el Verbo, ya existía. Así que Juan nos dice que lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, pues la vida fue manifestada. De manera, mis hermanos, que Juan está diciendo: miren, el Dios
eterno entró en el tiempo. El Dios eterno entró en el tiempo. Y esa es una verdad que nosotros vemos diseminada en muchos lugares de las Escrituras. Por ejemplo, el profeta Miqueas en el capítulo 5 de su profecía y el versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, porque aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Sin embargo, ¿qué está diciendo Miqueas? Está diciendo ese Mesías que ha de entrar en la historia del tiempo y que ha de nacer en Belén. Sus días son desde la eternidad. Él es eterno. Como dice Juan también 1, versículo 2. Él dice que el verbo estaba con Dios. Cuando todas las cosas existían, ya el verbo estaba con Dios. Y nos dice también Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Juan capítulo 8, versículo 58 dice: Jesús les dijo: en verdad os digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y muchos de los maestros de la época se quedaron asombrados. Y dice: pero ¿cómo que este hombre que tiene 30 y tantos de años está diciendo que un personaje que vivió hace más de 2000 años, que él ya era antes de que Abraham naciera? ¿Cómo es eso? Porque Cristo, hermano, es eterno. Y Juan está diciendo que él, aunque existía desde el principio, él entró aquí en la historia. Y Juan nos dice: esto es un hecho histórico. Nosotros damos testimonio de esa verdad, de esa realidad. Lo hemos visto, lo hemos palpado con nuestros ojos, lo hemos oído, lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras manos. Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino de la eternidad y un día, a través de una virgen, él nació en un pesebre en Belén. Hermano, es la Navidad, nos está diciendo Juan, no es un cuento de hadas. La Navidad no es un invento, no es una fábula. El Cristo que proclamamos es un personaje que apareció en este mundo, que irrumpió en la historia de la humanidad hace más de 2000 años. Él vino a este mundo dejando su trono de gloria y nació como un bebé. Y dice Juan: esto no es cuento de camino. Estas no son historias que las abuelas se inventaban para contarle a sus nietos, sino que son hechos verificables. Lo que era desde el principio vino y nació. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es un personaje histórico que entró en la historia de este mundo, dice Juan, y nosotros somos testigos de esa realidad. Lo que era desde el principio se manifestó, como dice en el versículo 2,
pues la vida fue manifestada, y al final dice que esa vida que estaba con el Padre se nos manifestó. Se nos manifestó. Él está diciendo, Dios mismo vino a este mundo. Dios mismo se ha revelado. Dios mismo anduvo con nosotros. Dios mismo vino y vivió aquí en Israel. Estuvo en medio nuestro y era Dios hecho carne. No era una ilusión, como decían los docetas, no era un fantasma, no, era Dios hecho carne, verdadero Dios, verdadero hombre habitando entre nosotros, en un tiempo escogido de la historia humana. Y eso es una verdad verificable, eso es una verdad que está ahí. Y mis hermanos, Jesucristo, lo que está diciendo Juan, es un personaje real. Jesucristo es Dios que habitó desde la eternidad pasada, pero Él entró en la historia de este mundo y Él es un personaje real. Y Él da testimonio, y eso lo vamos a ver más adelante en el versículo 2, pero también, mis hermanos, pero también Jesucristo es un personaje real que irrumpió en la historia humana, y no solamente Juan, sino que muchos otros autores que fueron contemporáneos de Cristo hablaron y escribieron sobre él, y todos esos registros están ahí a la disposición de todo aquel que quiera tener una evidencia de que la persona que nació en Belén hace más de 2000 años es una persona real. En segundo lugar, mis hermanos, el mensaje bíblico, la Navidad bíblica, proclama un mensaje digno de confianza. Un mensaje digno de confianza. Juan no solamente nos está diciendo que el que existía desde toda la eternidad entró en la historia de este mundo, sino que él dice, nosotros somos testigos de primera mano. El Cristo que existía desde el principio, el que era la vida, se ha manifestado entre los seres humanos. Y la propuesta de Juan es que Cristo vivió realmente, mis hermanos, como un ser humano entre los seres humanos. Y yo quiero que usted vea los verbos que él usa para describir lo que fue su experiencia con la persona de Cristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Y yo no sé si usted es tan curioso, pero observe todas las veces que él repite la palabra hemos visto. Hemos visto. Versículo 1 dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Versículo 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Versículo 3, lo que hemos visto. Juan quiere acentuar esta verdad. El mensaje que proclamamos es un mensaje digno de confianza. Un mensaje digno de confianza. Juan no solamente está diciendo el mensaje que proclamamos tiene un carácter eterno que se fundamenta en hechos históricos auténticos, sino que esos hechos están avalados por testigos reales. Y es por eso que él habla, ni siquiera él dice yo he visto, él dice hemos visto, hemos visto. Él y otros a quienes él incluye son testigos de este acontecimiento, que el Dios eterno entró en la historia humana,
De modo que él dice, yo puedo testificar con autoridad. Por eso él no vacila, mis hermanos, en afirmar, esto os anunciamos. Esto os anunciamos, como lo dice en el versículo 3. Así que el apóstol hace alusión, mis hermanos, a este hecho único en la historia y testifica y anuncia su mensaje basado en experiencias reales, verificadas por los tres sentidos que nos ayudan a conocer la existencia de lo que nos rodea. Él dice, hemos oído. Él habla de la vista y dice, hemos visto. Y él habla del tacto. Por eso dice que lo han palpado nuestras manos. Así que lo que Juan, mis hermanos, nos está contando es la experiencia real de contacto físico con la persona de Cristo. Él vino a este mundo, dice, y él se dejó tocar de nosotros. Él se dejó ver de nosotros. Nosotros le escuchamos cuando él hablaba. No es una ilusión lo que nosotros les estamos hablando, lo que le estamos contando. De manera, mis hermanos, que él de manera sencilla está dando testimonio bíblico de el evangelio que él predicaba, de la persona que es el centro del mensaje que él predicaba. Él está diciendo, yo soy un fiel y auténtico testigo de la encarnación de Cristo, de que Cristo vino y vivió entre nosotros de manera real. Así que, mis hermanos, Juan pudo haber dicho solamente, miren, yo lo vi. En cualquier tribunal, cuando se llama a un testigo, ¿usted lo vio? Eso es suficiente. Sí, yo lo vi, yo estaba ahí. Pero Juan no se detiene ahí. Juan dice, no, nosotros también le escuchamos. Nosotros le hemos contemplado, dice Juan. Y por si eso fuera poco, él añade y dice, y también nosotros le hemos palpado, lo que palparon nuestras manos. Así que Juan está diciendo, miren, no hay una alucinación que resista el tacto, por lo que no caben más pruebas testimoniales que la que Juan está presentando aquí. De hecho, mis hermanos, un erudito del Nuevo Testamento llamado Robert Yarbrough dice que los verbos que Juan emplea aquí corresponden a las variedades de declaraciones testimoniales de la jurisprudencia antigua. Así que cuando Juan escribe sobre lo que hemos visto, sobre lo que hemos oído, sobre lo que hemos tocado, Juan está empleando términos que normalmente una persona empleaba cuando estaba haciendo declaraciones bajo juramento. Así que Juan nos dice, según este autor, que no se trata de un conjunto, que la Navidad no se trata de un conjunto de bellas historias. No, mis hermanos, él está diciendo, muchos otros y yo somos testigos oculares. Damos testimonio de ello. Cristo realmente vivió. Realmente nosotros le vimos. Realmente Él vivió en verdad. Él murió en verdad. Y realmente Él se levantó de entre los muertos.
No estamos enseñando cuentos de camino. Ahora es interesante, hermano, me llamó mucho la atención lo que dice un autor acerca del término palpar. Dice el término palpar, que es el último que él emplea, es el clímax de los 4 verbos. Significa más que tocar. Palpar es buscar a tientas, tantear a fin de hallar algo, como un ciego o uno que está en oscuridad. De ahí tocar, palpar, y puede emplearse también en el sentido de examinar cuidadosamente. Es lo que está diciendo, Cristo estuvo entre nosotros y nosotros, ¿sabe qué? Nosotros lo verificamos, nosotros lo volteamos por todos los lugares, nosotros vimos a ese hombre. Él es un personaje real de la historia, nosotros lo examinamos cuidadosamente. Él no era un profeta más. Él no era un maestro más en Galilea. Él no era un sanador más. Él no era un palabrero más. No. Ese era Dios hecho carne, era Dios entre nosotros. Nosotros le vimos sanar a los enfermos, le vimos levantar los muertos, le vimos cuando la gloria de Dios descendió sobre él. Vimos cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él, y escuchamos la voz divina cuando decía: ese es mi Hijo amado, ese es mi Dios. Hermanos, él está dando testimonio de primera mano. Cuando Dios descendió sobre él, cuando la gloria de Dios se manifestó, cuando Cristo permitió en el monte de la transfiguración que esa gloria se revelara, esos testigos estaban allí y vieron su gloria. Por eso Juan dice en el Evangelio: y vimos su gloria, vimos su gloria. Dios hecho hombre. De manera, mis hermanos, que el énfasis en esta manifestación material de Cristo, que ellos pudieron palpar con sus ojos, con sus oídos, con sus manos, es para no dejar dudas de que Cristo es un personaje real, un personaje que vino y vivió, es alguien que ellos vieron, oyeron y tocaron. De hecho, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas, el día que Cristo resucitó, les invitó a palpar con sus manos sus heridas, para que se convencieran que había resucitado y que ellos no estaban hablando con ningún fantasma. Mira mis manos y mis pies, dice en Lucas 24:39, que yo mismo soy. Palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. No, mis hermanos, no era una ilusión. No era una ilusión. ¿Y por qué Juan usa todos estos verbos, mis hermanos? ¿Por qué Juan destaca que con todos sus sentidos ellos pudieron ver, escuchar, palpar a Cristo? Mis hermanos, porque Él quiere que sus lectores, y es lo que Dios quiere también, que nosotros comprendamos que el Evangelio que nosotros creemos, que el Evangelio que nosotros predicamos es un mensaje digno de toda confianza. No está basado, hermano, en algo sin fundamento. Es una verdad que está ahí registrada en la historia de este mundo. Mis hermanos, a donde vamos con todo esto es que
que un cristiano genuino es alguien que sabe lo que tiene. Juan habla de Cristo como alguien que él conoce. Juan está diciendo aquí, nadie me mueve de esta fe. Nadie me mueve de esta creencia. Nadie me mueve de este Cristo. Yo sé lo que tengo, yo sé en quién he creído, yo le vi, yo le escuché, yo le contemplé, mis manos le palparon. Yo sé lo que tengo. El apóstol, mis hermanos, no está escribiendo como alguien que está buscando la verdad, no, sino como alguien que ya la ha encontrado. El apóstol está claro que tiene el mensaje más extraordinario que puede existir en este mundo. Porque ese Cristo que existía desde el principio, que se nos manifestó, dice, nosotros le hemos oído, le hemos visto, le hemos contemplado y le hemos palpado, nuestras manos lo palparon. Mis hermanos, el mensaje de la Navidad, el contenido bíblico de la Navidad, no solamente nos habla de un Cristo histórico, sino que nos habla de un evangelio confiable. Muchos creyentes hablan hoy día con mucha inseguridad acerca de su fe. Juan nos está diciendo, aquí tú tienes la verdad en tus manos. Tú tienes un mensaje digno de confianza, un mensaje digno de creer, un mensaje verificable. Mis hermanos, por más intentos que se han hecho, este libro, la verdad de este libro no ha podido ser extinguida. Y no por falta de enemigos. Créanme que si el hombre hubiera podido, hace tiempo que este libro no existiera. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Este libro es una verdad indestructible. Porque nuestro Cristo es indestructible. Es indestructible. Y el contenido bíblico de la Navidad es que cuando tú miras hacia atrás, mis hermanos, estamos mirando a Dios entrando en la historia humana. El que existía desde antes de la creación, vino a este mundo, nació como un bebé. Y eso es un hecho real. Y esa verdad está testificada por muchos hombres y mujeres. Y ese es un mensaje digno de toda confianza. En tercer lugar, mis hermanos, el contenido bíblico de la Navidad proclama un mensaje que transforma nuestras vidas. Un mensaje que transforma nuestra vida. Juan dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para, y para aquí el propósito. Juan, ¿y para qué tú nos estás diciendo que el verbo de vida, que Cristo vino y nació? Sí, lo sabemos. ¿Para qué tú nos dices todo esto? Sabemos que tú le conociste, que ustedes anduvieron con él, que ustedes comieron con él. Sabemos que tú incluso tuviste el privilegio de recostar tu cabeza sobre su pecho. Lo sabemos, Juan. Estamos claros con eso. Y Juan dice, pero yo le estoy diciendo todas estas cosas para que también ustedes tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una verdad, hay algo que yo quiero, por lo cual yo le digo esta verdad. Y es que el conocimiento de esta verdad, la aceptación de esta verdad, debe producir en el creyente
una auténtica comunión con Dios y una auténtica comunión con los hermanos. Pero no solamente eso, sino, dice Juan, os escribimos otro propósito, otra razón por la que él ha mencionado esto acerca de Cristo. Os escribimos estas cosas para, a propósito, que nuestro gozo sea completo. Yo quiero, mis hermanos, que tanto ustedes como yo disfrutemos de gozo verdadero. Gozo verdadero. Así que él dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, esta declaración simple significa que nosotros podemos tener una relación con Dios. Navidad, mis hermanos, nos habla acerca de esta realidad. Nos habla acerca de esa posibilidad que Dios entró en la historia humana para que nosotros podamos tener comunión con Él, para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Y esa es una idea sorprendente en la época en que Juan estaba escribiendo, porque en la mentalidad griega, la posibilidad de tener comunión con otros iguales, sí, eso era algo común, pero tener comunión con los dioses, no, eso era una idea novedosa para aquella época. Pero Jesús, mis hermanos, invitó en sus días a los hombres a entrar en una relación personal con Él. De hecho, una de las cosas cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Cristo le dice, ustedes deben dirigirse a Dios. ¿Saben cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Está hablando de relación. Realmente nosotros podemos tener una relación viva e íntima con Dios y con Jesucristo. Y Pablo y Juan, está diciendo aquí nuestra comunión, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, la palabra comunión no solo tiene esta idea de relación, sino también la idea de compartir una vida en común. Y es que cuando se entra en una relación con alguien, uno comienza una relación íntima, uno comienza a reflejar también a ese alguien, uno comienza a parecerse a él. De manera que nosotros podemos tener intimidad con Dios, podemos tener una relación real con Dios, pero también, mis hermanos, esa relación debe reflejar en nosotros un parecido más con Él. Cuando nosotros tenemos comunión con Jesús, seremos más como Él. Y eso, mis hermanos, debe crear en el creyente una intimidad con todos aquellos que tienen una relación con Dios, con Cristo. Por eso Él dice, yo le escribo estas cosas para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mis hermanos, la manera en la que muchos de nosotros llegamos a tener una comunión, una relación personal con Dios, es a través de la relación que nosotros establecemos con nuestros hermanos. Así que la comunión con Dios y la comunión con su pueblo son vitales para nosotros tener una comunión con Dios. Muchos hermanos nos ayudan y nos desafían a tener una relación más íntima con Dios. Cuando nosotros observamos a estos hermanos cómo viven, cuando observamos su vida de piedad, su vida de comunión con Dios,
Mis hermanos, somos desafiados a conocer más a Dios, a querernos parecer más a Dios. Y Juan está diciendo, yo quiero que ustedes también tengan comunión con nosotros. Yo quiero que también nosotros podamos gozar de esta misma experiencia, de estar todos juntos, tratando de relacionarnos más y más con ese verbo que ha entrado en la historia humana. Yo quiero que ustedes le conozcan, así como nosotros le conocimos, así como nosotros le vimos. Es mi deseo, dice Juan, que esa misma experiencia que nosotros tuvimos al verle, al escucharle, al tocarle, al compartir con él, esta sea la experiencia común de todos ustedes. Contemplar a Cristo por la fe. Yo quiero que ustedes tengan una relación real con Dios. Y finalmente, en segundo lugar, él dice, esto debe afectar tu vida también en el hecho de tener gozo real. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hermano, el mensaje del Evangelio, de hecho, es un mensaje de gozo. Es lo que en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, cuando el ángel se aparece, le dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, la encarnación significa que Dios no está conforme con ser un concepto, simplemente que alguien conoce de lejos. No. Esto nos habla, mis hermanos, de que la Navidad significa que nosotros podemos disfrutar de una relación de gozo, tener gozo real en nuestras vidas. No es contemplar a Dios de lejos, sino es llegar a disfrutar de ese Cristo de manera que nuestra vida pueda saltar de gozo. Un gozo, hermano, que no depende de circunstancias, un gozo que no depende de qué tan bien me fue en el día de hoy. Es un gozo que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Hermano, ¿puedes tú decir que tienes este gozo en tu corazón? Vive lleno de amargura. ¿Cuáles son las cosas que te producen gozo? ¿Es un buen trabajo? ¿Es una buena cuenta bancaria? ¿Es una buena relación matrimonial? Esas son las cosas que traen gozo a tu corazón. Hermano, ¿no trae gozo a tu corazón saber que Dios vive en ti? Saber que tenemos un Salvador que vino y murió por nuestros pecados, que cargó todas nuestras culpas, mis hermanos, y que nosotros nunca, nunca, nunca tendremos que sufrir el juicio de Dios, porque Cristo cargó en la cruz la peor desgracia a la que cualquier ser humano o cualquier criatura puede enfrentarse. Eso no te da gozo. ¿No produce gozo eso en tu vida, mis hermanos? Tú te deleitas en tu Señor. Tú has venido en esta mañana abrumado por situaciones que tú tienes.
situaciones a las que tú sabes que inmediatamente salga de este lugar, tiene que enfrentarte. Hermano, Juan está diciendo aquí, mira, Dios mismo vino a este mundo y Él vino por ti. Y esto no es una historia bonita que te estamos contando para que tú te sientas bien. Esto no es un mensaje de automotivación para que tú cojas fuerza e impulso para echar hacia adelante. No, 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 dice Juan. Este es un mensaje digno de confianza. El mismo Dios del cielo descendió para que tú puedas tener comunión con Él. El dueño del universo, el que creó todas las cosas con la palabra de su poder, quiere tener comunión contigo. Y Juan dice, esto no produce gozo en ti. Yo le escribo esto para que ustedes se asombren, para que ustedes se maravillen. La Navidad nos habla acerca de esa posibilidad que podemos tener gozo, que podemos tener gozo real, gozo a pesar de todos los problemas que nosotros podamos enfrentar. Podemos experimentar verdadera relación con Dios. Estas cosas deben movernos a tener gozo en nuestras vidas. Y en cuarto y último lugar, mis hermanos, la Navidad bíblica, el contenido bíblico de la Navidad, trae una gran responsabilidad para los creyentes. Una gran responsabilidad. Miren cómo lo dice Juan capítulo 2, versículo 2, perdón. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Juan dice, nosotros lo vimos y nueva vez repite, lo vimos y damos testimonio y os anunciamos. Y más adelante, el capítulo 3, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. Así que este mensaje de Cristo que entró en este mundo, dice Juan, es una verdad que nosotros anunciamos. Esta verdad no es para nosotros quedarnos con ella. Wow, Cristo vino a este mundo. Yo fui su discípulo. Yo anduve con Él. Yo escuché cuando Él predicó el sermón del monte. Yo escuché cuando Él pronunciaba sus parábolas. Yo vi tantas cosas de Cristo. Qué maravilloso fue. Wow, eso a mí yo me siento privilegiado, pudiera Juan decir. Pero ¿saben qué? Juan dice, esto no es una verdad para quedarse callado. Esto no es una verdad para nosotros quedarnos con ella ahí. No, Juan dice, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Yo le estoy escribiendo a ustedes, hermanos, porque yo quiero que ustedes la conozcan. Os anunciamos la vida eterna. Y el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, nueva vez, lo que hemos visto y oído, no es para nosotros solo. Os proclamamos también a vosotros. Mis hermanos, estas verdades traen una gran responsabilidad. Pensar en la Navidad, pensar en que Cristo nació, pensar en que tenemos un gran Salvador, mis hermanos, eso impone una gran responsabilidad. Ahora, yo quiero que usted piense en este hecho. Fíjese que Juan dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos escuchado, lo que palparon nuestra mano, os anunciamos. Y nueva vez, lo que hemos visto y oído,
Os proclamamos. Usted sabe que Juan está hablando de algo que él conoce. Juan le dice, yo tengo la responsabilidad de hablarle de lo que yo conozco. Y si quizás tú no estás compartiendo estas verdades, si lo que Cristo hizo no es algo que impacta tu vida de tal manera que a ti te mueva a compartirlo con otro, yo no sé si tú lo has reflexionado, pero sabes que quizá la razón por la que tú no lo compartes con otro es porque tú no puedes hablar de lo que tú no conoces. No podemos, hermanos, simplemente testificar de aquello que no conocemos por experiencia personal. En realidad, la persona solo puede ser testigo solo de aquello que ha experimentado. Pero si la Navidad es real, si la encarnación de Cristo fue real, si la persona de Cristo ha impactado tu vida de una manera real, si Cristo perdonó tus pecados, si tú crees en Él como tu Salvador personal, si tú crees que el Dios eterno entró en esta historia de la humanidad como un bebé, que Él vivió entre nosotros, que vivió una vida perfecta y que Él fue a la cruz y que en la cruz Él cargó con tus pecados. Si tú crees esa verdad, entonces esa es una verdad que no se puede callar. Esa es una verdad que no puede quedar escondida en nuestros corazones. Y si tú estás siendo pasivo con relación a esta verdad, si el evangelio, hermano, no ha impactado tu vida de tal manera que te mueva a querer compartirlo con alguien, entonces medita, entonces reflexiona. Porque la Navidad, hermano, nos habla de un Cristo que vino a este mundo de manera real, de un Cristo confiable, de un Cristo que vino a impactar nuestra vida con una relación real con Dios. Hermano, ser cristiano no significa venir a la iglesia. Ser cristiano no significa decir, sí, yo creo en tal y tal doctrina. No, hermano. Juan está diciendo, ser cristiano es tener relación personal con Dios. Una relación personal con Dios. Escribimos estas cosas para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión, nuestra relación real es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Tú tienes esa relación con Dios? Tú puedes decir, no, yo tengo el Señor, yo tengo una relación con el Señor. Yo le hablo a Dios, Él me habla a través de su palabra, y cuando yo leo su palabra, yo soy amonestado, yo soy edificado, yo soy consolado. Yo tengo una relación vital con Dios. Sí, sí, sí. A veces cuando yo estoy orando al Señor, yo he llorado, yo derramo mi corazón, yo derramo mi ansiedad delante de Él. Eso es tener una relación con Dios, hermano. Eso tú lo haces solo con alguien a quien tú conoces. Pero si tu vida está fría, si tu vida, hermano, no es impactada por estas cosas, reflexiona. Reflexiona. Y si hay algún amigo entre nosotros aquí, yo quiero que tú notes cómo Juan habla acerca de Cristo. Fíjate que él no dice lo que existía desde el principio, él no dice Cristo que existía desde el principio, no.
Él se refiere a Cristo como el verbo de vida. El verbo de vida. Y ya nosotros te hemos dicho aquí, tú has escuchado que Cristo es real. Es real, Él es una persona real. Pero Juan está diciendo, Él no simplemente trae vida. Él es la vida, Él es el verbo de vida. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. De manera, amigo, que tener vida eterna significa tener a Cristo. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que no ha entregado su corazón a Cristo, si hay alguien aquí que quiere ir al cielo, que quiere que sus pecados sean perdonados, invita a Cristo en esta mañana a entrar en tu vida, arrepiéntete de tus pecados y di, Señor, yo renuncio a todo por ti. Yo quiero tener esa perla de gran precio. Yo quiero tener ese tesoro escondido. Oh, yo quiero que tú vengas y habites en mi corazón. Yo quiero tener una relación personal contigo. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos porque un día tú, que ha existido desde toda la eternidad, sin principio ni fin. Tus días son desde la eternidad y tú vives para siempre. Señor, habitando en luz inaccesible, siendo Rey eterno, dejaste toda tu gloria a un lado. Y entraste, Señor, en nuestra historia. Y viniste, Señor, y te dejaste ver, te dejaste tocar, te dejaste escuchar. De manera que nosotros tenemos no un mensaje no inventado por los hombres, no es un mito, no es un fantasma, sino a un Cristo real, a un Cristo que vive, a un Cristo que se levantó de entre los muertos, a un Cristo que ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Oh Señor, permite que esta verdad transforme nuestras vidas. Señor, que nosotros podamos experimentar esa comunión real y ese gozo real que tú viniste a traer al venir a este mundo, Señor, de una manera tan humilde en un pesebre. Oh Padre, que nuestros labios se abran de par en par y que nosotros podamos proclamar las virtudes de nuestro Cristo, de nuestro Señor, que nació, que murió, que resucitó, pero que hoy reina por siempre, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.